Hola, un saludo a todos. Soy el alumno Carlos Alberto Monterrosa López de la Universidad Luterana Salvadoreña, de la Cátedra de Obligaciones del licenciado Emilio Romero. En esta ocasión les vamos a explicar un poquito del título 13 del Código Civil, que trata de la interpretación de los contratos. La interpretación de los contratos es la labor de averiguación y comprensión del sentido y alcance del consentimiento, es decir, las declaraciones de voluntad de las partes contratantes, que es interpretar. Es la explicación o aclaración de algo existente. Para ello, pues, tenemos dos teorías que se contraponen. Tenemos la teoría subjetiva y la teoría objetiva. La teoría objetiva debe interpretarse los contratos tal y como están escritos. En cambio, en la teoría subjetiva, los contratos deben, de conformidad con la intención de las partes, plasmarse el sentir que éstas expresan, ¿verdad? Sin ambigüedades y de acuerdo a la común intención entre el consentimiento pleno de las partes de lo pactado. ¿Cómo se va a interpretar un contrato? En el artículo 1431 de nuestro Código Civil, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que la claridad expresada literalmente, de forma objetiva, sin lugar a duda. La intención, por otro lado, debe prevalecer la intención de las partes, y aquí es donde se aplica la teoría subjetiva. También en lo literal, las cláusulas deben ser claras y entendibles. Prevalecerá siempre la buena fe. Tenemos bien claro que en el artículo 1417 pues nos explica lo que es la buena fe. Buenas tardes, licenciado y compañeros en general. En esta ocasión les voy a hablar de la interpretación de los contratos, que se encuentra en el título 13. Y me voy a remitir específicamente al artículo 1432, que dice de la siguiente manera: por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicará a la materia sobre que se ha contratado. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Que los contratos se tienen que entender al tenor literal de los mismos, es decir, que lo pactado o las cláusulas que aparecen en los mismos se tienen que interpretar tal cual están escritas, no se pueden interpretar de otra forma. Para el caso de un arrendamiento, las cláusulas que van inmersas en dicho contrato tienen que interpretarse de tal forma que están escritas para que no pierda su naturaleza. Este artículo ha sido un poco corto, en razón de ello me voy a quedar hasta aquí con mi participación. Gracias. Artículo 1433. El sentido en que una cláusula pueda surtir efecto deberá preferirse a aquel en que no pueda surtir efecto alguno. Esta cláusula podemos asociar directamente con los contratos de arrendamiento o inquilinato, en cuanto a el momento en que se pacta entre las partes y se firma el contrato, se suele dar un fondo que garantiza el cumplimiento de la obligación. En el caso del arrendante, que sería de mantener la habitación o la vivienda en las mismas condiciones en las que se le entregó al momento de generada la obligación o de iniciado el contrato. Ahora bien, el fondo que se suele dar, en las cláusulas se pacta que este fondo por parte del arrendatario puede ser tomado y no ser devuelto al momento de finalizada la obligación por parte del arrendatario, dado que se incumpla alguna de las cláusulas. Y esto lo vemos claro con el primer párrafo de nuestro artículo, dado que la cláusula es clara y es aplicable en manera de sentido al tipo de contrato.
contrario a que se pacte una cláusula que no pueda ser aplicada a un contrato en específico. Buenos días, mi nombre es José Alexander Díaz Mena. Es un gusto saludarles, licenciado, compañeros y compañeras. En esta ocasión me ha tocado interpretar el artículo 1434 de nuestro Código Civil. Seguidamente le daremos lectura. En aquellos casos en que no apareciera voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Se puede decir que si no se manifiesta en el contrato, en tal sentido se dará por determinado. Un ejemplo claro podemos decir, pactamos un arrendamiento de un departamento en tal colonia por $150. Entonces tal arrendamiento surge aquella duda que si será por mensual, será o será anual. Pero como nosotros ya sabemos que los arrendamientos son anuales, eso sería un ejemplo. Y la otra, en el inciso segundo, siempre siguiendo el artículo 1434, nos dice: las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. Aquí podemos poner un ejemplo en la compraventa. Aunque no se expresen los términos de cláusula sobre el producto vendido, como sabemos que los contratos ya por naturaleza, las cláusulas de uso común ya van integradas en ellas. Muy buenas tardes, licenciado Emilio. Le saluda Jacqueline Lisset Martínez Obispo. Como grupo nos ha correspondido explicar sobre la interpretación de los contratos en el título 13 del Código Civil. Y en específico les hablaré un poco sobre el artículo 1435 que reza de la siguiente manera: las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Sabemos bien que la interpretación de los contratos o de cláusulas contractuales es la labor de averiguación o comprensión del sentido y alcance del consentimiento, es decir, de las declaraciones de voluntad de las partes contractantes. Podemos mencionar como ejemplo el contrato de arrendamiento de un bien. Se dice que en el artículo 1435, en el inciso 1, que en el contrato de arrendamiento se estipulan lo que son cláusulas, como lo son el tiempo, la obligación de las partes y además lo que es el tipo de contrato que se está estableciendo. Un ejemplo de cláusula en cuanto al tiempo, ese será el plazo en el cual surtirá efecto lo que es el contrato, y que en este contrato se va a interpretar de manera de comprensión del sentido de la esencia de él por el cual se está realizando el contrato, cuál va a ser su fin. Y en cuanto al siguiente inciso, se van a interpretar en la aplicación de otras cláusulas de otro contrato con otras personas y de la misma materia. Quiere decir que ambas personas o los sujetos de un contrato tengan otro contrato de arrendamiento y que en ese contrato hayan interpretado de tal forma que una cláusula entonces también va a estar por interpretada en el primer contrato o en el segundo contrato como se interpretó en el primero. En el inciso 3 se entiende de manera tácita porque se dio el consentimiento, pero no estaba estipulado en el contrato. En el ejemplo del contrato de arrendamiento, una de las partes quiere poner una prórroga
de un plazo determinado, pero como no está estipulado en dicho contrato, pues nada más se está haciendo por mutuo consentimiento. Entonces este se va a entender de manera tácita por el consentimiento de ambas partes. Hasta aquí ha llegado mi participación. Continuará el siguiente compañero. Un saludo fraternal para el señor catedrático de la materia de Derecho Civil, Derecho de Obligaciones y compañeros estudiantes. Soy estudiante de Ciencias Jurídicas, mi nombre es Winslow Sandoval. Dentro del contenido de las interpretaciones de los contratos, la compañera que me antecedió cita el artículo 1435 del Código Civil que habla de las cláusulas de un contrato. Siguiendo con el ejemplo de arrendamiento que ella expuso, haré mención de 5 ejemplos de las cláusulas que se dan en este tipo de contratos. Número 1. Acceso del propietario de la vivienda. Si el inquilino no autoriza la entrada al arrendador, está en todo su derecho, aunque así esté pactado en el contrato, y solo el juez podría autorizarlo. Número 2. Duración del contrato. El arrendatario tiene derecho a dar por terminado el contrato en cualquier momento, una vez pasados los 6 meses. Número 3. Prórroga del contrato. Aunque en el contrato se estipule la duración de 1 año, será decisión del inquilino el programarlo hasta 3 años más. Solo en casos excepcionales, el arrendador podrá revocar el contrato. Número 4. Pago por adelantado. El arrendador no puede exigir al inquilino el pago por adelantado de más de una mensualidad de renta. Número 5. Gastos judiciales. Las costas judiciales derivadas del contrato correrán a cargo del arrendador y no se puede pactar nada al respecto. Muchas gracias. Licenciado Emilio y compañeros, les saluda Víctor Manuel Rosales Sánchez. Les voy a hablar del artículo 1436 de nuestro Código Civil, el cual dice: cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros que naturalmente se extiendan. Entonces, lo que comprendo yo de este artículo es que cuando el abogado, el notario, está frente a las partes y le va a explicar a cada una sus obligaciones a la hora de firmar el contrato, pues les va a explicar el caso para que sea de comprensión más fácil para los firmantes. Pero al momento de explicar el caso y explicar sus obligaciones, puede ser que no mencione algunas obligaciones que van a surgir posteriormente, ¿verdad? Ya que en el momento que se está exponiendo a las obligaciones a la hora de firmar, pues se le pasó por alto al abogado o al notario y no lo hizo. Pues este artículo dice que el hecho de que no se hayan mencionado no quiere decir que no se van a respetar más adelante o que se van a restringir simplemente a las obligaciones que se están exponiendo en ese momento, ¿verdad? Sino más bien se tienen que respetar cuando surjan más adelante. Eso es lo que les puedo hablar acerca de este artículo. Mi nombre es Ilse Turcios. Yo les voy a seguir hablando sobre la interpretación de los contratos, pero en esta ocasión yo me voy a referir en el artículo 1437, que dice de la siguiente manera: no pudiendo aplicarse ninguna de las reglas procedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas. El compañero que les explicaba sobre el artículo 1431 les hablaba un poco sobre las reglas procedentes, ¿verdad? Y decía que era la literalidad del pacto, los términos, la interpretación de las cláusulas. Como regla general, se establece que los términos de un contrato tienen que ser claros, ¿verdad? No tienen que dejar duda en el contratante. Todo esto tiene que ser de una forma literal. ¿Cómo así de una forma literal? Pues tiene que estar escrito dentro de las cláusulas en el contrato. En el inciso número 2 nos dice:
siempre del mismo artículo. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán en contra suya, siempre que la ambigüedad provenga por una falta de explicación que haya debido darse por ella. ¿Qué es ambigüedad? La ambigüedad es un término que se utiliza cuando se le puede dar distinta interpretación o puede dejar duda en ella. Un ejemplo en este inciso podríamos poner lo que es el denominado, ¿verdad? Contrato de adhesión. ¿Cuál es el contrato de adhesión? Es cuando son aquellos en cuanto el deudor no participa en la elaboración y dentro de él, ¿verdad?, existe desigualdad en las partes, ya sea pueden ser cláusulas abusivas, como así, que vayan en contra del deudor a favor del acreedor. Sabemos también que esta disposición puede traer incorporada lo que es una sanción. Dentro de este artículo, o sea, nos dice que se interpretarán siempre, se interpretarán en contra suya, siempre que la ambigüedad provenga por falta de explicación. Es lo que les decía, son cuando las no existe de una forma clara lo que va en las cláusulas. Ahí es donde se da la ambigüedad. Dice en su inciso número 3, se presumirá que las cláusulas ambiguas han sido dictadas o extendidas por la parte que tenía más interés en su sentido de que no fuera claro. Acá existe un doble sentido, ¿verdad? O sea, ya sea por cualquiera de las dos partes, ya con la intención de no dejar claro. El compañero más adelante les va a poner un ejemplo cuál podría ser sobre una cláusula ambigua, pero sabemos, ¿verdad?, que si media vez cumplen las generalidades o las reglas de este, no estaríamos aplicando lo que es la cláusula ambigua. Mi nombre es Josué Francisco Guzmán y les voy a seguir hablando acerca del artículo 1437. Ya nuestra compañera anteriormente nos hablaba acerca del mismo. Pues bien, este artículo hace referencia a las cláusulas ambiguas. Estas cláusulas ambiguas son aquellas que crean confusión, no tienen mucha claridad o se prestan a muchas interpretaciones. Por lo general, estas cláusulas siempre favorecen a una de las partes, en este caso a la parte acreedora. Un ejemplo claro de estas cláusulas nosotros las podemos encontrar en los contratos de servicios telefónicos. Se puede establecer en una de ellas de que en caso de que su teléfono sufra hurto, robo o algún daño, la compañía únicamente asumirá el costo del 50% del aparato. El restante pues le tocará a usted como deudor asumir, ¿verdad? Otro ejemplo nosotros lo podemos encontrar dentro de lo que es cuando usted realiza un préstamo en alguna institución financiera. Siempre se establece una fecha de pago, ¿verdad? En algunos casos puede suceder de que si usted cancela días antes de lo que es la fecha estipulada, la institución a usted le puede agenciar algún tipo de sanción por no hacer el pago el día que corresponde. Estas cláusulas siempre están establecidas en los contratos y, como les decía, por lo general siempre tienden a crear confusión porque no tienen mucha claridad. Así que la recomendación principal es de que leamos los contratos que nosotros estamos firmando para que no podamos caer el día de mañana en este tipo de error por no saber hacer una interpretación de lo que se nos está queriendo expresar. Muchas gracias.